Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí el objetivo es hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y desde aquí ya le decimos que como no somos chayoteros, no tenemos amigos en la política, no tenemos otro interés que no sea informarle a usted, ponernos del lado del ciudadano de a pie con la información. Y traemos un programa bastante intenso, porque vamos a hablar, por ejemplo, de la carta que firman intelectuales y periodistas contra el doctor Alfredo Jalife, a quien tachan de misógino, homófobo, promovedor de teorías de conspiración, antisemita, y le envían esta carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que, a pregunta de uno de los youtuberos, de Saúl Soltero del Nopal Times, hace unos días en la mañanera, dijo que Alfredo Jalife era un buen hombre. Bueno, pues los que se consideran mejores hombres que Jalife, muchos que tienen cola larga que les pisen, Joaquín López Dóriga, Enrique Krause y personajes de esa calaña, de esa altura, firman la carta para evitar, según ellos, que llegue Alfredo Jalife al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Triste ver cómo hay periodistas que se rasgan las vestiduras por los ataques a la prensa de López Obrador, nótese mi sarcasmo, y terminan buscando precisamente eso, censurar a una persona. Y mira, aquí no vamos a rasgarnos tampoco las vestiduras ni vamos a meter las manos al fuego por nadie, pero si se permite esta carta, si se permite que tenga éxito, si se permite la censura, el desprestigio público, pues esperemos a ver quién es el siguiente, ¿eh? Conste que se lo estoy diciendo, porque los que firman la carta, por ejemplo, nada dicen de los millones que se llevó López Dóriga, que firma la carta, que se llevó Enrique Krause, que firma la carta, de la publicidad oficial en el sexenio de Enrique Peña Nieto, solo por mencionar un par de ejemplos. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que son hipócritas y racistas, discriminadores los conservadores en México, que ahora salen a defender a los pueblos indígenas que tanto han pisoteado para atacarlo políticamente, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. También hace un anuncio importante. Dice que van su gobierno a buscar los cadáveres de los 65 mineros que quedaron atrapados en la mina de Pasta de Conchos, allá en Coahuila. Anuncia el presidente las labores para rescatar los cadáveres de estos mineros para poderles dar cristiana sepultura. Y de lo que también tenemos que hablar, de los temas candentes, sin pelos en la lengua, sin censura, lo que es hablar sin conocer. Edison Lanza, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que las conferencias, en referencia a las mañaneras, a las conferencias de prensa del presidente, valen la pena solo si hay libertad para preguntar. Yo desde aquí digo ya, y no es, como dicen algunos, apapacho a López Obrador, nunca nos han sugerido, limitado, promovido a hacer tal o cual pregunta o no hacer tal o cual pregunta. Señoras y señores, la cosa está verdaderamente candente. Por todos lados intentarían atacar, tal vez hasta desgastar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si no me cree, hasta Jaime Bailey, se llama Jaime, perdón. Jaime Bailey, este personaje muy famoso de origen peruano, saltó a la fama en Perú, después llegó a la televisión en Estados Unidos, también desde el extranjero se burla. Ojo, Jaime Bailey se burla de la forma pausada de hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, y le digo que percibo, advierto una campaña desde los medios de comunicación para hacerle caldo gordo a los conservadores que atacan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que faltaba, pareciera que hay, algunos dicen, traidores al movimiento.
al movimiento que llevó al poder, a la presidencia, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Traidores a esa coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social. Otros dicen que no son traidores, que solamente son despistados y que no fueron a la votación de la reforma educativa que va a hacerle frente a la mal llamada reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, sería la contrarreforma educativa, que no se presentaron por despistados. Bueno, pues por un voto frenan la reforma educativa que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Senado. Fue aprobado en lo general, pero no pasó en lo particular. Faltó un voto y 3 senadores, incluso uno que hasta presumía en redes sociales lo de la reforma educativa, faltaron al voto. Yo creo que se dieron por confiados. Dicen que al confiado, en fin, pues no fueron a la votación y por un voto no fue aprobada en el Senado. Tendrá que regresar a la Cámara de Diputados y esperar a que regrese a la de senadores para el voto. Vamos a hablar de estos despistados o traidores de Morena, fuego amigo, que retrasa todas estas cosas. Uno de las promesas más importantes en campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador fue echar abajo la mal llamada reforma educativa y darle respeto a los docentes, a los profesores de México. Lo que sí aprobaron los diputados, por cierto, por si estaban con el pendiente, ya regresó a la Ciudad de México, ya estuvo en la Cámara de Diputados Gerardo Fernández Noroña y la comitiva que fue a China, porque muchos utilizaron este tema también para intentar golpearlos. Los diputados avalaron en lo general la ley de austeridad republicana. Y un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proyecta que la ley de salarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa que señala que los servidores públicos no podrán ganar más que el presidente de la República, en este caso más de 108,000 pesos, sería inconstitucional. Se viene también otro ataque a las propuestas más importantes, a las iniciativas más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador.